amigos, clientes de Actinver que nos hacen el favor de acompañarnos hoy en esta edición de Encuentros Actinver. Les quiero dar la bienvenida. Mi nombre es José Ángel Somoza, soy director de estrategia de ventas de Actinver. Y en esta ocasión tenemos un tema espectacular del interés de todos ustedes, donde le recordamos que en Actinver no solamente somos asesores de inversiones, sino de verdad somos asesores patrimoniales, donde acompañamos a nuestros amigos, acompañamos a nuestros clientes en las decisiones de inversión y en las decisiones que afectan el comportamiento de su patrimonio. Y no es posible hablar del patrimonio de un cliente si no hablamos de seguros, que es el nombre de la plática que les queremos dar hoy. Es una plática de alto nivel que se llama Hablemos de Seguros, donde tenemos el gusto de tener un panel extraordinario con tres de las figuras que más nos han ayudado en el tema de seguros a entender cómo funcionan y el beneficio que tienen en cada uno de los clientes de nuestras familias. Y déjenme presentarles, por favor, a nuestros panelistas. Primero les voy a presentar a Alonso Madero Rivero, que es nuestro director general adjunto de productos Actinver. Por supuesto, eso incluye todo lo que tiene que ver con patrimonio y con seguros. De nuestra área de seguros está Juan José Noguera, que es nuestro director ejecutivo y que además es el principal link entre la relación comercial de Actinver con nuestro socio comercial para tal efecto que es Mafre. Y bueno, estamos de manteles largos además porque nos acompaña Jesús Martínez, que es el CEO para México y Latam Norte de Mafre. Entonces le doy la bienvenida a nuestros tres panelistas y me gustaría comenzar contigo, Alonso, si estás de acuerdo, que tiene cifras importantísimas que a todos nos interesa conocer acerca del COVID y de la economía. Muchas gracias y bienvenidos. Le recuerdo a los amigos que nos escuchan que del lado derecho, en la parte inferior de la pantalla, tienen una opción para hacer preguntas. Háganlas con toda confianza y al final se las responderemos con mucho gusto. Muchas gracias, bienvenidos. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Ángel. Primero que nada, también muchas gracias a todos ustedes, nuestros amigos y clientes que se están tomando pues, este tiempo para platicar de estos temas que nosotros consideramos realmente muy importantes, sobre todo en esta época tan complicada que nos ha tocado vivir. Y como bien dice Ángel, pues para nosotros es un privilegio que Jesús nos acompañe hoy porque muchas veces el mexicano, hablando en general, pues no le gusta pensar en seguros y gastar en seguros y siempre pensamos que no lo vamos a necesitar hasta que llegue el siniestro. Y justo cuando llega el siniestro es cuando realmente nuestro patrimonio se puede ver muy afectado y creo que esta mentalidad tiene que ir cambiando pues porque pues hay muchos factores que afectan nuestras decisiones, ¿no? Y hay que pensar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro patrimonio, etcétera, etcétera. Y de manera muy sencilla y muy simple, pues vamos a tratar de compartir con todos ustedes algunas ideas para que pues se lleven un buen concepto de cómo pueden protegerse ante varias eventualidades que pues claramente la más cercana es esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Yo me voy a tomar pues unos 10 minutitos antes de pasarle la palabra a Jesús y a Juan José. Me gustaría revisar con ustedes algunos datos importantes de cómo se ha venido desarrollando el COVID, cómo ha estado afectando esta pandemia a las economías en general y particularmente en México, para cerrar con un pequeño cuadrito de qué esperamos para la economía para el cierre de este año y principios del siguiente, y sobre dichas variables tomar algunas decisiones. Entonces, empecemos con la presentación. Espero que la puedan ver en sus pantallas. Es increíble que pues hace aproximadamente unos 4 meses tuvimos esta plática, estábamos iniciando el tema de la pandemia y se hablaba mucho de
pues si la pandemia iba a acabar en mayo, si iba a acabar en junio, o en el verano, que si milagrosamente el calor iba a hacer que el virus muriera, y posteriormente si la recuperación económica iba a ser en una V, o si iba a ser una W, o si iba a ser una L, etcétera, etcétera. Y la realidad es que pues nadie sabía qué iba a pasar, y actualmente todavía pues es muy precipitado tratar de adivinar cuál va a ser el resultado final. Pero lo que sí podemos ver es lo que ha sucedido en los distintos países y cómo se ha venido evolucionando con el manejo de la pandemia. Y aquí claramente en esta gráfica vemos cómo se ha comportado en las principales economías del mundo, en donde pues resalta Estados Unidos como el país que más casos ha tenido, seguido de Brasil, y más abajo pues vemos algunos países europeos como España, Alemania, Italia, y también por ahí estamos. ¿Qué me gustaría resaltar de esta gráfica? Pues sí hay claramente diferencias de cómo se manejó y se comportó la pandemia en distintas economías. Por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en España, que es la línea amarilla, y también en China, vemos un claro primer rebote para seguir con un control absoluto en donde cae fuerte la curva. Luego vemos también quizá un segundo rebote que estamos empezando a ver, la llamada segunda ola, y ahí es donde los cuestionamientos están de si la segunda ola va a pegar más que la primera, y cuáles pueden ser las consecuencias para países como España, el mismo Alemania, y claramente los Estados Unidos. México, que lo vemos abajo en la línea azul, pues no vemos realmente que tuvo un primer pico y un descenso, y no estamos viendo la segunda oleada que sí se está observando en otros países. ¿Y cuál es la diferencia? Pues claramente hubo reglas mucho más estrictas de confinamiento en España, en Italia, en Alemania. Se aflojaron dichas reglas, y pues ahora el virus está rebrotando otra vez, por así decirlo, ¿no? México no, México se mantuvo constante, y pues esto puede ser increíblemente buenas noticias. ¿Y por qué les digo que puede ser buenas noticias? Pues si tú mantienes un contagio constante, y aparentemente pues nunca se controla el virus, lo que va a pasar es que el país puede llegar a la famosa inmunidad de rebaño de una manera mucho más veloz que lo que está pasando en los países que estamos mencionando, ¿no? Entonces, aquí no nos vimos forzados a ese cierre tan agresivo. Estamos medio abriendo la economía, pero pues la realidad es de que no vamos a ver aquí el famoso segundo rebrote tan fuerte, pues porque realmente nunca se suspendió la pandemia en el país, ¿no? Algunos especialistas ya están hablando, el mismo doctor López-Gatell, que a lo mejor para diciembre, enero se controla la pandemia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues ellos en sus cálculos te están diciendo quizá para esas épocas ya tenemos la inmunidad de rebaño, pues porque nunca se cerró como se debió haber cerrado, ¿no? Los casos de muertes y casos confirmados, pues ya lo conocen ustedes en la siguiente lámina, por favor. Esto solo viene a confirmar lo que les digo. Quizá lo peor ya pasó, que fue durante el mes de agosto donde se logró un pico, pero realmente no hemos bajado mucho como sí bajaron otros países, ¿no? Entonces vamos a continuar en esta oleada para los siguientes meses. Pasando a dos gráficas más, pues está el famoso semáforo epidemiológico, donde pues prácticamente el país está dividido entre naranja y amarillo. Tenemos entendido que hay ya una gran urgencia, concretamente para la Ciudad de México, de ponerlo en amarillo.
la economía no va a aguantar si sigue cerrada como está ahorita cerrada. Y nosotros creemos que ya tan pronto como en la próxima semana o en a más tardar 2, quizá nos dan la sorpresa y ya nos lo van a poner en amarillo. Esto no significa que el virus ya se acabó, cuidado. Entonces yo creo que sí hay que continuar con nuestras precauciones de usar mascarilla, de usar gel, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Ahora, hay buenas noticias que creemos que ya vienen en camino y concretamente pues es el desarrollo de las vacunas. Y esto es algo sin precedentes que ha pasado en la industria farmacéutica y en la humanidad, en donde ahora sí vimos realmente un trabajo en conjunto de empresas que en el día a día son competidoras y han estado colaborando para poder sacar al mercado la vacuna que solucione este problema. Concretamente, los laboratorios Moderna han estado platicando con Pfizer, en donde Pfizer va a prestar sus instalaciones para producir en masa el descubrimiento que hizo Moderna. También está en desarrollo la de AstraZeneca. Y nosotros creemos que quizá durante octubre, pues hay un famoso personaje en Estados Unidos de copete amarillo llamado Trump, por presiones políticas, quizá en octubre te van a lanzar que ya hay vacuna. Yo no me la pondría, yo me esperaría a que sí te la lanzaran de manera más formal para diciembre, enero, febrero. Y como dijo un economista muy prestigioso, este problema empezó por una cuestión biológica y va a acabar por una cuestión biológica. ¿Y cuál va a ser esa solución? Definitivamente la vacuna o el tratamiento. Y por lo que estamos oyendo de las mismas farmacéuticas que van en buen camino, esta vacuna podría estar presente para diciembre, enero, febrero. ¿Cuándo nos podríamos estar vacunando ya en México? Pues calcúlenle a mitades del año que entra. Entonces, pues sí son buenas noticias, pero también son malas, pues porque hay que continuar teniendo cuidado para no contagiarnos, ¿no? Pero por lo menos ya se empieza a ver la luz al final del túnel, en donde, como les digo, es sin precedentes la velocidad en que se logró desarrollar una cura para un virus tan dañino y tan complicado. ¿Cuál ha sido el impacto en la economía? Y vamos a enfocarnos concretamente en lo que más duele a las personas, que pues, definitivamente son las pérdidas de empleos. Primero vamos a analizar Estados Unidos, en donde pues en abril fue brutal la pérdida de 20 millones de empleos. Ellos tuvieron la gran fortuna de un enorme estímulo fiscal y monetario por parte de sus autoridades y rápidamente lograron revertir esto y ya tan pronto como mayo empezaron a registrar una recuperación en su empleo. ¿Cómo se ve México? Pues aquí sí, la pérdida de empleos no simplemente duró un par de meses, sino que sí duró desde marzo, abril, el punto más bajo, mayo, junio, todavía julio, pero agosto ya vimos un pequeño piquito, ¿no? Entonces, así como dice el presidente en sus mañaneras, pues lo peor ya pasó. Pues en este caso, las estadísticas yo sí le daría la razón, porque al parecer, pues de manera natural también, porque nos cambiaron ya el semáforo a naranja y amarillo, pues ciertas empresas empiezan a reactivarse y empiezan a recontratar a las personas, ¿no? Por último, ¿cómo vemos las cosas? Y muy rápidamente, para México, nuestro estimado es que la economía va a caer este año en 9.8%.
Esto es por mucho la caída más profunda que hemos observado en la historia, incluyendo la crisis tequila de 1994 y la crisis del 2008. Y aquí hay un punto que me gustaría recalcar. Para el 2021 esperamos un rebote del 3.7%. Esto es importante porque en crisis pasadas, cuando caes el 9 o el 5 o el 7, generalmente al año siguiente el rebote es prácticamente de la misma magnitud, y es lo que va a pasar en Estados Unidos. Si ven la tabla de abajo, en donde esperamos una caída del menos 4.3, pero al año siguiente se recupera con un más 3.7. Eso nos pasó en la crisis del 2008 y también nos pasó en la crisis de 1994. Caímos fuerte, pero al año siguiente rebotamos fuerte. No vemos que vaya a ser el caso, pues porque desgraciadamente no hubo los estímulos que eran necesarios para tener este mismo rebote. Y por lo mismo, para regresar a los números que teníamos pre-pandemia, creemos que los vamos a ver hasta el 2023 o 2024. Entonces, sí es un panorama no muy optimista. Y también esta crisis es distinta a la que vivimos en ocasiones pasadas, porque antes, y refiriéndome nuevamente a 1994, pues era como caer en el abismo, porque absolutamente todos la sentíamos. Porque ¿cuál era el efecto? Inmediatamente cuando se destapó el famoso error de diciembre del 94, hubo una mega devaluación del peso, de que se fue de 3 a 6 y luego se fue a 10, y la inflación voló de la misma magnitud, por arriba del 50%, y ahí sí el impacto se sintió a prácticamente todos los habitantes y ciudadanos de este país. Ahora no. Entonces, yo me refiero a esta nueva crisis. Las anteriores era como caer en el abismo, porque inmediatamente sentías ese impacto que ya mencioné, pero ahora no, porque resulta que la inflación en México pues está controlada entre el 3 y 4%, entonces no se ha sentido. El tipo de cambio, pues sí se devaluó, pero se devaluó un poquito, ya estamos acostumbrados a esta flotación del peso, y no fueron los bandazos que se te devaluaba el 100% de un día a otro. Y entonces esta crisis yo la llamo como de arenas movedizas, contrario al precipicio, en donde nos vamos a ir hundiendo poquito a poquito, y pues obviamente a algunas personas ya les está llegando antes que a otras, sobre todo las que ya perdieron sus trabajos. Pero lo que sí vemos es que el país se va a empezar a desacelerar, y pues va a ser como arena movediza que poquito a poquito te vas hundiendo, ¿no? El tipo de cambio, mientras el Banco de México siga independiente y siga haciendo su labor, pues tampoco vemos que se nos vaya a devaluar. Consideramos que este año debe cerrar alrededor de los 22.5. Y la razón es muy sencilla. Si las tasas en todo el mundo están al cero o negativas, y aquí en México tenemos tasas entre el 4 y el 5, pues el capital foráneo va a seguir viniendo a México para invertir en nuestros bonos, y eso va a mantener relativamente estables a nuestras variables de tipo de cambio, de inflación, etcétera, ¿no? Importantísimo que el Banco de México siga haciendo su función. Yo con eso acabo mi introducción y le paso el semáforo, el micrófono a Jesús. Muy bien. Muchísimas gracias, Alonso. Adelante, Jesús, por favor. Recuerden a los amigos que nos hacen el favor de escucharnos que en la parte inferior del lado derecho tienen opciones para hacer sus preguntas, las cuales contestaremos al final. Gracias, Alonso, y adelante, Jesús, con tu presentación. Muy bien, pues muy buenas tardes para todos y todas. Y muchísimas gracias a Actinver, Alonso, Juanjo, Ángel, por la oportunidad de estar hoy en
en este foro. Y bueno, pues para hablar efectivamente de un tema que está muy, muy relacionado, ¿no?, con muchas de las preocupaciones que ahora mismo tenemos, ¿no?, que son al final los riesgos y en definitiva pues las incertidumbres, ¿no?, que tanto en el plano económico como en otros pues nos encontramos. Es verdad que si decimos que, como dice el título, ¿no?, hablemos de seguros, no podemos hablar de seguros sin hablar de riesgos, ¿no? Realmente la razón de ser del seguro precisamente es que existen riesgos y a partir de ahí, bueno, pues hay que buscar cómo eso se puede cubrir, ¿no? Hay distintos tipos de riesgo dependiendo de la causa, la consecuencia. Tenemos riesgos climatológicos y sísmicos. Aquí en México pues los tenemos todos, por lo tanto, pues ahí muy expuestos a este tipo de riesgos, riesgos accidentales, riesgos asociados con la enfermedad. Estamos pasando una pandemia que es la peor de los últimos 100 años, o sea que poco que decir, y riesgos que en algunos casos están asociados pues ya mucho más al mundo digital, ¿no?, que hablamos de la seguridad, pero sobre todo muy asociado con los riesgos de ciberseguridad que también pues estamos muy expuestos, ¿no? Con carácter general, el concepto del tratamiento del riesgo, imaginemos pues una empresa, pero también puede ser una familia o puede ser una persona individual, ¿no? Cuando se enfrenta a todas sus circunstancias, pues lo primero, lo más recomendable es tener un mapa de riesgos, ¿no?, una identificación de cuáles son todos los riesgos que rodean a esa empresa, a esa familia, a esa persona. Buscar pues todos los métodos a su alcance para prevenir. O sea, el primer paso de la gestión de los riesgos pues es la prevención, ¿no? Todo aquello que podamos evitar, obviamente, pues esa es la primera solución, ¿no? Y sobre lo que no se pueda prevenir, pues ahí está ya el momento de decisión, ¿no?, de asumir esos riesgos, autoasegurarse, hablando ya en terminología aseguradora, o ceder ese riesgo a un tercero, en este caso una compañía de seguros, que es quien asumiría el riesgo de ese tercero. Dentro de lo que sería el concepto de las soluciones aseguradoras, pues hablamos de 4 ejes de riesgo. Riesgos personales, asociados con las personas, riesgos patrimoniales, los riesgos frente a terceros, o sea, los daños que podemos efectuar en nuestra actividad o en nuestra vida hacia terceros, y riesgos financieros. Si hablamos un poquito de los riesgos personales, el primer eje, indudablemente, pues en el momento que estamos tenemos que hablar, ¿no?, de la pandemia y de qué efecto está teniendo, en este caso, desde el punto de vista de la industria aseguradora. Estos son los últimos datos oficiales que tenemos por parte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. En lo que se refiere a las coberturas de gastos médicos, el monto promedio que tenemos a día de hoy de las atenciones por COVID está prácticamente en 400.000 pesos. Ese es el 396.000, es el último dato, prácticamente 400.000, ¿no? Y aquí, echando un poquito, no mucho, ¿no?, un poquito la vista atrás, yo recuerdo cuando en el mes de marzo empezábamos a hablar de la pandemia, los aseguradores empezamos a asociar, ¿no?, cómo iba a ser esta pandemia desde el punto de vista pues, fundamentalmente de siniestros, y decíamos, esto va a ser de mucha frecuencia, va a haber muchos casos, pero con un monto promedio bajo. Porque, bueno, considerábamos que este tipo de enfermedad pues, iba a ser muy parecida a la que puede ser pues el tratamiento de una neumonía. Más o menos el tratamiento de una neumonía, el coste medio está en torno a 40.000 pesos. Fijaros qué poco acertados estuvimos en ese pronóstico, porque el coste está siendo 10 veces superior a lo que decíamos en marzo que podía ser, ¿no? Por lo tanto, una primera valoración de que el coste está siendo elevado, ¿no? Y bueno, ahí está un poco el número de casos que llevamos a la fecha. El importe ya empieza a ser significativo, algo más de 4.000 millones de pesos es lo que se ha indemnizado por gastos médicos. 2 o 3 datos que considero muy relevantes, ¿no?, para lo que estamos hablando, ¿no?, del concepto de seguros y el papel del seguro, en este caso asociado a la pandemia. La siguiente diapositiva, por favor. Solamente el 1.46% de los
casos positivos de COVID tienen una cobertura de seguro, por lo menos oficialmente así aparece. Por lo tanto, pues lo primero, un porcentaje muy pequeño de las personas tienen una cobertura aseguradora, en este caso de gastos médicos, ¿no? Pero los dos datos que me parecen relevantes, ¿no? La tasa de letalidad, que como todos ustedes saben, pues mide los fallecimientos entre el número de casos que se han producido de COVID. De la población en general es del 10,5, con los últimos datos disponibles. La tasa de letalidad para ese 1,48%, es decir, para las personas que tienen una cobertura de gastos médicos, es del 6%, prácticamente la mitad. Eso quiere decir que, además del coste y la financiación de lo que cuesta en este momento pues un tratamiento de COVID, el seguro está salvando vidas, ¿no? Es un dato bastante claro, ¿no? Y también podemos decir algo relevante respecto de la tasa de contagio. La tasa de contagio de la población en general, en torno a 550 por cada 100.000 personas. En el caso de la población asegurada es de 5 veces menos. Por lo tanto, pues también conceptos de prevención que tienen las pólizas de seguro de gastos médicos están ayudando indudablemente a que la tasa de contagio también sea mucho menor, ¿no? Por lo tanto, papel del seguro desde un punto de vista financiero, pero también desde un punto de vista de salud. Algunos datos comparativos de lo que es el mercado mexicano respecto de la OCDE, un poco por referencia de los países desarrollados con quien realmente nos tenemos que comparar. En México lo primero que resalta es que hay un gasto de bolsillo en temas sanitarios elevadísimo. Es de los países donde el gasto de bolsillo es más alto, ¿no? En torno al la siguiente, por favor, diapositiva. En torno al 41,4% del total del gasto. Si dividimos el gasto de salud entre gasto público y gasto privado, el 2,9% del Producto Interior Bruto es el gasto total de los sistemas públicos de salud, y el gasto privado es del 2,6%. Pues bien, de ese 2,6, solo el 0,38 es primas de seguros de gastos médicos, aproximadamente el 15%. Es decir, del gasto total a nivel privado, el 15% son primas de seguro, el 85% es gasto de bolsillo. En todos los países de la OCDE la proporción es la contraria. El 90% son primas de seguro y el 10% es gasto de bolsillo. Entre el 80 y el 90% está la gran mayoría de los países, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues claramente en México debemos evolucionar hacia tener pues, una proporción mucho mayor de cobertura que no el gasto directo de bolsillo. En el servicio de estudios de Mapfre Economics, hicimos un estudio el pasado año donde analizábamos los sistemas públicos de salud de, bueno, pues prácticamente de todos los países, ¿no? Y con distintos indicadores, pues fundamentalmente de tasas de mortalidad, etcétera, pues hicimos un ranking, ¿no? de estos sistemas públicos. México salió en el puesto 67, lo cual quiere decir que efectivamente debemos pensar en que necesitamos la sanidad privada, claramente, como algo necesario, diría yo, imprescindible, pero tenemos que ser conscientes de que la sanidad privada en México es cara. Por lo tanto, de ahí viene pues, la importancia del seguro, ¿no? Y, bueno, pues algunos de los conceptos que antes decíamos, ¿no? El seguro está salvando vidas, claramente, aparte del tema financiero. Y también, bueno, luego comentaremos pues, las distintas posibilidades, ¿no? Que este tipo de pólizas pues, tienen todas las posibilidades para adaptarse como trajes a medida a las circunstancias de cada uno de los clientes. Si hablamos un poquito también de los seguros de vida, dentro de lo que son los riesgos personales, la siguiente diapositiva, por favor, el dato, en este caso, de lo que la industria del seguro en México está indemnizando, pues vemos que estamos ya en más de 3.500 millones de pesos, las indemnizaciones por fallecimientos. El monto promedio es más bajo que en el caso de gastos médicos. Aquí depende de las sumas aseguradas que haya en cada caso. No es tan relevante como en el caso de gastos médicos, ¿no? Pero lo que sí es importante es que la industria del seguro en México ya ha indemnizado por un valor superior a 7.500 millones de pesos
a día de hoy. Estamos, como antes nos decía Alonso, pues seguramente todavía a mitad de la pandemia, por lo tanto queda mucho. Ya en el ranking de las grandes catástrofes, en cuanto a conceptos indemnizatorios, ya estamos en el top 10. Es la 10ª donde el volumen indemnizado es más alto, ¿no? Y, insisto, pues todavía nos queda. Por lo tanto, bastante importante el efecto que está teniendo desde el punto de vista, en este caso, el papel indemnizatorio del seguro en México. También comparativamente, como antes decíamos en el caso de los seguros de gastos médicos, el seguro de vida, la penetración en México es baja, como podemos ver, no llega al 1%, 0.99, frente a la media de la OCDE, que es del 4,28. Entonces, saben que es la comparación entre las primas de seguro dividido entre el Producto Interior Bruto, ¿no? Por lo tanto, una penetración del seguro baja, ¿no? El seguro de vida, ya saben que, bueno, el fallecimiento, lo que produce, especialmente cuando es el cabeza de familia, pues es una caída importante en los ingresos. Hay estudios en distintos países que establecen que cuando se produce el fallecimiento del cabeza de familia, el tiempo medio que tarda una familia en recuperar su situación de ingresos está entre 5 y 7 años. Depende de los países, en algunos países 5, en otros 6, en otros 7, pero está en ese intermedio, ¿no? Por lo tanto, el seguro de vida, el papel que debe tener precisamente es de cobertura de esos ingresos durante este periodo, de estos 5, 6, 7 años, que en media es lo que las familias tardan en recuperarse cuando se produce la pérdida, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esa sería un poco la referencia, ¿no? Y el papel que debe jugar el seguro de vida y lo que siempre comentamos, ¿no? Las sumas aseguradas en relación con la prima, pues la relación es muy, muy favorable, ¿no? Dentro de los riesgos personales, hablando de soluciones, en este caso pues asociadas a soluciones financieras, soluciones asociadas con el ahorro e inversión, aquí tenemos muy buenas noticias en México, y es que disponemos de un marco fiscal excelente. Yo siempre lo destaco. Como saben, Mafre, estamos en muchos países, estamos en los 5 continentes, pues yo diría que tenemos uno de los mejores marcos fiscales para el ahorro y la inversión, pues que yo conozco, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues es una gran oportunidad, ¿no? Desde productos de inversión, donde con el requisito de 5 años de duración del producto y 60 años cuando se va a percibir la prestación, automáticamente, sin ningún límite, la rentabilidad está exenta, no hay tributación, hasta los productos de ahorro finalista o ahorro vinculado a la jubilación, donde pues tenemos opciones desde productos que están asociados al artículo 151, el impuesto sobre la renta, donde tenemos deducibilidad de las primas y desgravación o no tributación en el momento de percibir la prestación, es decir, un tratamiento fiscal magnífico. La verdad es que uno de los temas que están más de moda ahora mismo en México pues es la reforma de pensiones, ¿no? Que la tenemos ahí, que seguramente pues va a tener algunos aspectos positivos, pero indudablemente de lo que se va a hablar mucho, pues entre otras cosas, es de la tasa de reemplazo que tenemos en México, ¿no? Que es la proporción de la pensión de jubilación respecto del último salario, ¿no? Cuando llegamos al momento de la jubilación, que está en torno al 26%. Lo cual quiere decir que cuando nos jubilamos, en media, en México estamos perdiendo un 74% de poder adquisitivo. Por lo tanto, clarísimamente, esta reforma de pensiones pues también nos va a conducir a que tenemos que ahorrar para complementar nuestras pensiones, porque afortunadamente cada vez vivimos más, pero también necesitamos tener pues el poder adquisitivo adecuado. Y este tipo de productos tienen otras ventajas muy importantes, como por ejemplo la inembargabilidad, la libre designación de beneficiarios. Se nos viene con bastante probabilidad un futuro impuesto sobre sucesiones. Los seguros van a quedar fuera de esa tributación, por lo tanto, pues estos productos de ahorro van a tener una ventaja fiscal también en caso de fallecimiento, y luego la confidencialidad en la medida en que son productos que están dentro de la compañía de seguros y no requieren de información a las autoridades hacendarias. Muy bien, pues ya para terminar, hablar un poquito de lo que serían los riesgos asociados con el patrimonio, ¿no? Y aquí pues está muy asociado
primero los riesgos que podemos tener de daños o de robo, pues tanto en bienes como pueden ser los automóviles, la vivienda o las propias empresas, en el caso de que así se considere, pero también los daños que podemos hacer a terceros, ¿no? Bien pues conduciendo un vehículo, o bien en nuestra vivienda, o bien en nuestras actividades profesionales, pues también podemos causar ese daño, y conviene indudablemente pues tener coberturas para todo ello, ¿no? Y la comparativa, pues como hemos visto antes, ¿no? En el seguro de vida o también en el seguro de gastos médicos, la penetración del seguro, en este caso de no vida, que estarían aquí recogidos pues este tipo de coberturas contra los daños y contra el patrimonio, pues también es muy inferior a la media de los países con los que debemos compararnos, ¿no? El 1.2 frente al 4.5, por lo tanto, mucho recorrido, mucha necesidad, porque ya hemos visto de inicio que estamos sujetos a muchos riesgos y, bueno, pues el seguro es el que juega este importantísimo papel de que cuando se produce algo serio, pues es cuando realmente, pues ahí está, ¿no? Como antes muy bien mencionaba Alonso, ¿no? Nos acordamos de los seguros cuando se produce el siniestro, ¿no? Obviamente hay que pensar antes, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí mi intervención y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Si les parece, continuamos con la última parte de la presentación, donde nuestro director ejecutivo de seguros, Juan José Noguera, nos va a platicar acerca de productos y campañas que en Actinver tenemos para nuestros clientes. Adelante, mi querido Juan José, y muchas gracias, Jesús, por tu participación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Jesús. No me deja de impactar las cifras que da Jesús cada vez que tenemos una plática con él, que el 1.46% de los 800.000 casos que ha habido de COVID en México tenían un seguro de gastos médicos. Me impacta, pero no nos sorprende. No nos sorprende porque en Actinver, desde hace ya varios años, estamos buscando cómo proteger el patrimonio de nuestros clientes. Y analizando los riesgos de nuestros clientes y cómo los cubren, nos hemos dado cuenta que a nuestros clientes les preocupa mucho los riesgos de frecuencia y les preocupa poco los riesgos de impacto. ¿A qué me refiero? Déjenme que me ponga un ejemplo, no es lo que iba a explicar hoy, pero aprovechando lo que decía Jesús, si yo me compro un coche, les cuento mi caso personal, yo tengo un Seat Ibiza y mi seguro vale, que está con Mafre por supuesto, vale 8.000 pesos al año. Y estoy cubriendo un riesgo de 200.000 pesos. ¿Y por qué es impensable que tengamos un coche sin seguro de auto? Pues porque la frecuencia pensamos que va a ser 2, 3, 4 veces al año y realmente lo que estamos cubriendo son 200.000 pesos. Pero una casa en la Condesa, que es la zona sísmica más letal de la Ciudad de México, de 7 millones de pesos, el seguro de hogar son 8.000 pesos. O sea, realmente yo estoy cubriendo... ¿Y por qué son 8.000 pesos? Porque la frecuencia es muy baja. Puede que ocurra, puede que no. Pero estoy cubriendo 7 millones de pesos. Y realmente nuestros clientes, hasta que no les explicamos la importancia que tiene proteger su patrimonio, ellos están muy preocupados y nuestro core es dar la mayor rentabilidad a sus ahorros y en sus fondos a nuestros clientes. Pero si no protegen su patrimonio, pueden perder, no que caiga el dólar un 10%, no pueden perder un 90% porque no han cubierto su casa por 8.000 pesos y si desgraciadamente ocurre un siniestro, pues pueden perderlo todo. Decía Alonso al principio que el mexicano en México no estamos acostumbrados a gastar en seguros. Nosotros no gastamos en seguros, invertimos en seguros. Para nosotros el consumo de seguros es una inversión que protege mi patrimonio. Y por eso en Actinver, desde hace ya 5 años, estamos analizando cuáles son los pilares de la protección patrimonial de nuestros clientes, cómo es la vida, cómo es el auto, cómo es el hogar. Había otro indicador que decía Jesús, que es que la indemnización media de vida era de 200.000 pesos. Realmente con 200.000 pesos no cubres
la falta del cabeza de familia y de sus ingresos. Entonces, lo que nosotros proponemos es cuánto es el remanente que te va a faltar cuando el cabeza de familia falte. Un 40, un 50, un 60% de sus ingresos anuales durante 5 años. En Actinver, por ejemplo, por 5.000 pesos al año, cubres 1 millón de pesos en seguro de vida. Solo por 5.000 pesos al año. Entonces, nosotros recomendamos a nuestros clientes no solo que analicen sus riesgos, sino que los protejan. Y los protejan a través de esos pilares de la protección patrimonial, como es la vida, por supuesto son los autos, es el hogar. En el hogar solo el 5% de las viviendas está asegurada, cuando en Europa o en Estados Unidos hablamos del 90-95%, porque es la inversión más grande que haces en toda tu vida y por 5, 7, 8, 10.000 pesos puedes protegerla al 100%. Por supuesto, la familia a través de productos educacionales, tenemos diferentes productos para la familia y también, por supuesto, la salud. Es muy importante proteger la salud. Nosotros hoy, en Actinver, en la siguiente slide, lo que queremos decir es: no pueden faltarte 2 seguros, si pasamos a la siguiente, 2 seguros, que es vida y salud. Hoy no te pueden faltar. Fíjense, nosotros hemos conseguido que más del 50% de nuestros clientes ya tengan un seguro de vida y un seguro de salud. Y lo hemos hecho predicando. La verdad es que hemos intentado convencer a nuestros clientes de qué importante es que cubran su seguro de vida y su seguro de salud. Yo estoy convencido que si hacemos la media del 1,42 de la población mexicana, en Actinver pues ya está el 60 o el 70% está asegurado. Y bravo por ello. Pero si no, protéjanse con su seguro de salud. Ponía Jesús que el gasto máximo que ha habido para pagar en COVID ha sido de 20 millones de pesos. Una barbaridad. El siniestro más alto. Sí. El siniestro más alto. La verdad es que protéjanse por importes importantes. La verdad es que pasar de 6 millones de protección a 20 millones no le va a costar más de 500 pesos mensuales o 300 pesos mensuales. Entonces, nuestro consejo desde Actinver es: tenemos que proteger el patrimonio de nuestros clientes. Alonso, como director general de la gestora, está todo el día, yo le escucho, viendo cómo conseguimos mayor rentabilidad, y con la bajada del dólar, con la volatilidad, con Trump, con todo. Decías, Alonso, que no te ibas a poner la vacuna de Trump hasta que no se la ponga Trump, ¿no? Cuando se la ponga Trump y vemos el resultado. Pero la verdad es que estamos trabajando duro para conseguir unas rentabilidades importantes, pero pueden perder el 80, el 90 o el 100% de sus inversiones si no protegen sus patrimonios, si no invierten en seguros. Y ese es el objetivo que tenemos en Actinver. Tenemos todo tipo de productos para que ustedes se protejan, y además tenemos una campaña que hemos hecho a partir de ahora del 15 de septiembre, si vamos a la última diapositiva, que a mí me parece muy importante decirles: ¿no quieren contratar un seguro de vida? Vale, pues se lo regalamos, ya que no lo quieren contratar, pero es importante, por cada dinero nuevo que entre en Actinver, que ustedes inviertan en Actinver, nosotros, por el mismo importe que invierten, le regalamos un seguro de vida durante un año. Si ustedes invierten 500.000 pesos, le regalamos 500.000 pesos de un seguro de vida durante un año. Si invierten 3 millones, de 3 millones hasta un límite de 5 millones de pesos. Y lo hacemos porque lo que más nos preocupa de nuestros clientes es su patrimonio. Entonces, lo que queremos es que este último cuatrimestre se den cuenta de la importancia que tiene un seguro de vida, y que cuando invierta con nosotros, pues ya no solo estén teniendo unas rentabilidades importantes, sino que también tengan un seguro de vida gratuito. En definitiva, quería agradecer a Jesús su presencia y sus datos, y Alonso. Y nuestra obligación en Actinver, y seguiremos trabajando, es insistirles a ustedes que tienen que analizar sus riesgos, protegerlos e invertir en seguros. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Juan José, Jesús, Alonso. Muchas gracias por su participación. A los amigos que nos escuchan, pues creo que ha quedado muy claro, ¿no? Con la participación de Alonso, Jesús, Juan José, cómo vimos de lo general a lo particular, cómo el COVID afectó nuestra vida, cómo el COVID afectó la economía de nuestro país. Con Jesús pudimos repasar lo importante que es conocer los riesgos a los que estamos expuestos para poder
medirlos y prevenirlos, y pues aterrizamos con ofertas muy puntuales que nos hizo Juan José en el tema de reconocer muy bien lo que es, lo que es impacto frecuente y lo que es impacto importante para las familias a la hora de adquirir un seguro. Y creo que esto hace muy evidente que es importante que todas las familias, que cada cabeza de familia está asegurado para que nuestros clientes, nuestros asesores no estén desprotegidos en caso de que alguien falte. Recuerden que en Actinver somos asesores patrimoniales y eso por supuesto incluye hablar de seguros. Con nosotros hablan de inversiones y hablan de seguros. Si les parece, Alonso, Juan José, Jesús, pasamos a preguntas y respuestas. Tenemos aquí algunas que voy a tratar de englobar porque la gente nos hizo el favor de hacer muchas preguntas. Se las voy a englobar para responderlas todas, sobre todo por temas de tiempo. Y tenemos la primera que dice, ¿cómo ven el cambio en la forma en que se ofrecen los seguros actualmente? Parece que se han quedado atrás ante la disrupción tecnológica. No sé si tú, Juan José, seas el más apto para contestarla. Adelante, por favor. Bueno, nosotros ya los seguros de auto se venden mucho por comparadores, pero la verdad que los seguros tecnológicamente lo que hacen nuestros clientes es informarse. Pero a la hora de contratar, al final un seguro necesita un asesoramiento y necesitan a alguien que le explique, necesitan ver una cara que le diga yo te voy a pagar en caso de que tengas un problema en un hospital, yo te voy a cubrir en caso de que desgraciadamente haya un fallecimiento. Entonces, seguro que en el futuro pues, nadie pensaba que los billetes de avión los íbamos a comprar por internet y las agencias de viaje prácticamente han desaparecido. Ocurrirá en el medio plazo, pero hoy los clientes necesitan ver una cara y que le aconsejen y que le digan, sobre todo en gastos médicos, cuál es el seguro que más me conviene o en vida, cuánto ganas, cuánto quieres dejar a tu familia, de cuánto quieres cubrirte. Entonces yo creo que todavía es pronto para que todo sea digital y que todavía se necesita un asesoramiento personalizado. Sí, Ángel, si me permites, complementando, ¿no?, con lo que comenta Juan José, que estoy absolutamente de acuerdo en que eso es necesario y seguramente va a seguir siendo necesario para muchas modalidades de seguro, ¿no? Pero en el sector asegurador lo que sí estamos, digamos, desarrollando de manera muy importante, aprovechando la disrupción tecnológica, es sobre todo lo que son los procesos de postventa. Y ahí sí que la tecnología es un aliado extraordinario, ¿no? Desde poder desarrollar peritaciones a distancia, desde establecer la firma digital. O sea, hay un montón de cosas que estamos desarrollando las compañías que están asociadas con el proceso y con la tramitación y con la gestión finalmente de siniestros, ¿no? Y ahí es donde seguramente mucho va a tener importancia de disrupción, ¿no? Es verdad que hay cosas que se van a acelerar, ¿no? El COVID nos ha cambiado la vida y también en algunas industrias pues nos va a afectar, ¿no? Ya en Mapfre estamos analizando ya de una manera mucho más rápido que lo que teníamos en los proyectos que estaban más pensados a medio plazo, el establecer modalidades, por ejemplo, del seguro del automóvil asociadas con el pago por uso, ¿no? En la medida en que bajo estas circunstancias o esta nueva normalidad usamos menos el vehículo, pues ya tiene más sentido que dependiendo del uso del vehículo, pues así sean las primas de seguro, ¿no? Entonces, y ahí es la tecnología la que nos va a permitir pues llegar a este tipo de cuestiones, ¿no? Con lo cual sí que también vamos a aprovechar en la industria del seguro en muchos aspectos toda esta disrupción tecnológica. Pero coincido plenamente en que todo lo que es conocimiento, asesoramiento, esa parte es fundamental porque no somos expertos en seguro ni nadie quiere ser experto en seguro, ¿no? Por lo tanto, ese asesoramiento profesional es fundamental, ¿no? Correcto. Pues muy claro, Jesús. Juan José, muchas gracias. Jesús, esta pregunta va dirigida explícitamente para ti y nos dicen que si podría Jesús explicar nuevamente la lámina 19 de su presentación. No sé si
los amigos de que pueden echar la mano. Por el número no me la sé. Este, Necesito ayuda sí, sí. tecnológica para ver cuál es la lámina 19. Muchas gracias, mi querido Jesús. A ver, Juanjo nos ayuda. A ver si tenemos posibilidad. A ver si nos pone la 19. Sí, no sé si podéis conectarlo ahí, porque yo no tengo aquí tampoco el número, no las tengo numeradas. Sí. Bueno, a ver si alguien de nuestros amigos de tecnología nos ayuda. El seguro, la página 19 habla de los productos de ahorro y de inversión. Aquí no he querido nombrar nuestros productos, pero porque son, quizás los llamamos productos de seguro, pero son fundamentalmente productos de ahorro y de inversión. En Actinver tenemos un producto que se llama blindaje patrimonial. Es un producto muy interesante donde tú inviertes en los fondos de Actinver y lo llamamos un envoltorio de seguros y va al artículo 92 del ISR, 93 del ISR, y ese producto genera cuatro ventajas fundamentalmente. Es fiscalmente exento, se tienen que dar dos circunstancias: que tenga 65 años y 5 años de antigüedad, es inembargable, es confidencial y es de herencia exenta. Para nosotros es un producto financiero y de inversión que creemos que todos nuestros clientes deben tener hoy. Deben tener porque este producto se crea con un objetivo hace algunos años, y es porque el Estado mexicano lo que buscaba es el ahorro a largo plazo de las familias en México. Y hoy estamos justo al contrario. Hoy lo que el gobierno busca es el consumo. Tenemos que consumir, hacer mayor consumo interno, y no podemos hacer ventajas fiscales, no se deberían hacer ventajas fiscales sobre los productos de ahorro, sino sobre los productos de consumo, como un IVA reducido, etcétera, etcétera. Pero hoy está abierto. Hoy creemos que se va a eliminar en el corto o medio plazo, pero hoy está abierto. Y no hay ninguna ley que tenga efecto retroactivo. Entonces, hoy lo que nosotros aconsejamos es: ábrete un producto de blindaje patrimonial, es un producto de ahorro, inviertes en los fondos de Actinver que tú quieras, y a partir de ahí ya, pues lo decimos, es inembargable. ¿Qué se puede producir para que sea inembargable? Pues si alguien, desgraciadamente, se va a divorciar, si alguien tiene un negocio muy agresivo de construcción y las cosas por la pandemia no van bien, ahí puedes guardar un dinero para volver a empezar. Es inembargable, puedes tener ese dinero, puedes volver a empezar. Es confidencial, como decía Jesús. Como realmente el dinero, si ustedes lo invierten en nuestro producto, en nuestros fondos, realmente donde lo inviertes es en las reservas técnicas de la aseguradora de Mapfre, y Mapfre lo reinvierte en nuestros fondos. Y entonces, al final, pues es inembargable y confidencial porque estamos invirtiendo en reservas técnicas de una aseguradora que en este caso es Mapfre. Entonces, para nosotros, y es herencia exenta, aunque todos los rumores dicen que no, que este año 2021 no va a haber impuestos sobre la herencia, pero en todos los países se va a necesitar captar más impuestos, captar más recaudación para pagar todas las desgracias del COVID durante el 2021 y llegar a las cifras que decía Alonso de crecimiento del 3.7. Y ahí seguramente pues pueda salir, si sale este impuesto de la herencia, pues ahí lo meten ustedes y ahí pues ya 100% herencia exenta para la familia. Es un producto que la verdad es que lo hablamos mucho, Alonso, Jesús y yo, no tiene un pero. Todos los productos pues tienen un pero, y que si aquí no hay nada, aquí usted invierte en un fondo de Actinver o en 8 fondos de Actinver en función a su aversión al riesgo, y con ese envoltorio de seguros, que es muy barato, vale 3.000 pesos de por vida, usted ya tiene esas ventajas de fiscalmente exento, con esas dos circunstancias de 65 y 5 años de antigüedad, inembargable, confidencial y herencia exenta. Para nosotros es el mejor producto de ahorro, y nos daría mucha pena que cuando se cierre algún cliente de Actinver no lo tuviera abierto. Perdón que me haya creo que has hecho una explicación tan buena, porque efectivamente yo antes mencionaba un poco las condiciones
legales, ¿no? Legales, fiscales, pero esto, como siempre, se ve muchísimo mejor y más fácil de entender pues a través del ejemplo, que es el que Juan José nos ha explicado, que es, más que el ejemplo, la aplicación práctica, ¿no? La aplicación práctica de esta regulación o de este marco fiscal tan favorable que decía antes, ¿no? Que efectivamente debemos aprovecharlo mientras nos dure, pues desde luego es incomparable con cualquier otro país. Pues la aplicación práctica es el producto que tiene Actinver de blindaje patrimonial, que aglutina todas estas ventajas, tanto la exención en el momento de percibir la prestación, como las otras ventajas que no son menos importantes pues para un ahorrador, ¿no? Sí, quizá añadir únicamente pues el que también existe la posibilidad del ahorro periódico, el ahorro anual, más asociado, pues si queremos tener un capital para la jubilación asociado con el retiro, y ahí pues también hay otras ventajas como ahí se mencionaban del artículo 151, del artículo 185, el impuesto sobre la renta, donde también nos permite la deducibilidad anual, ¿no? Un porcentaje de lo que aportamos, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que tenemos un excelente marco fiscal y Actinver tiene las soluciones para aprovechar al máximo ese marco fiscal, ¿no? Por supuesto, como antes decíamos, ¿no? Y volvemos a reiterar la importancia del asesoramiento, ¿no? Una vez más, pues el que tengan ustedes la información de primera mano, pues para que tomen las mejores decisiones, ¿no? Que es algo absolutamente imprescindible, ¿no? Excelente, pues muchas gracias. Tenemos un minuto, muchas preguntas. Si les parece, cerramos con una última. A ver quién de los tres panelistas se anima. Y nos preguntan, ¿cuáles son los factores más importantes que una persona debe considerar antes de elegir un seguro? Y si les parece, Alonso, Jesús, Juan José, con esta terminamos. Y adelante, por favor. Bueno, pues... No sé si Jesús, tú eres el experto en seguros. Bueno, pues en un minuto la verdad es que hay que ser Correcto. Es una buena prueba. Para poder concretar, porque es muy amplio si hablamos de cualquier tipo de seguro, ¿no? O sea, efectivamente, lo primero que yo aconsejaba, ¿no? De inicio, pues es tener muy bien identificados los riesgos a los que estamos sometidos, ¿no? Si estamos viendo que somos una persona individual o una familia, y a partir de ahí, bueno, pues una vez definidos los riesgos, la decisión siempre es el coste-oportunidad, ¿no? O sea, ¿qué me cuesta un seguro? Como antes nos decía Juan José, pues para una cobertura de un seguro de salud, de la cobertura de la vivienda, de todos los gastos médicos que ya hemos visto que podemos estar sujetos a importes muy relevantes, que nos puede salvar la vida ese seguro respecto a ir a la sanidad pública. Pues las primas de seguro son bajas, ¿no? El seguro de vida, por una cantidad muy pequeña, tienes una suma asegurada muy alta, ¿no? Ahí está el coste de oportunidad, ¿no? Entre asumir el riesgo de lo que pueda pasar con un siniestro muy elevado y un coste muy pequeño, ¿no? Pero esa es la decisión, ¿no? El factor principal es, una vez que están bien determinados esos riesgos, si yo asumo ese riesgo con lo que pueda pasar y con lo que me pueda pasar a mí y sobre todo a mi familia, o por muy poco dinero se lo cedo a una compañía de seguros y me quito los problemas, ¿no? Yo diría, como modo de resumen, porque si no tendríamos que entrar en cada modalidad de seguro porque cada una los factores son diferentes, pero ese es el kit de la cuestión. Y desde luego lo que sí que es muy claro es que por importes muy pequeños trasladamos esos grandes riesgos a un tercero, ¿no? Por lo tanto, ese es el aspecto que yo diría más importante, ¿no? Pues muy bien, si les parece, con esto terminamos. Hay más preguntas. Tenemos forma de contactar a los clientes, a los amigos que nos las hacen. Busco a los expertos y regresamos con un correo electrónico para que no quede nada sin responder. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que sabes que esta es tu casa y nos encantan tus visitas. Alonso, gracias por acompañarnos también en esta plática con nuestros clientes. Igualmente, Juan José, tu participación es importantísima. Esa plática donde sensibilizas a nuestros clientes de diferenciar el tipo de eventos que pueden tener en su vida nos hace mucho sentido y te agradecemos mucho tu participación. Gracias a los amigos, a los clientes que se conectaron. Espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien en el momento de escuchar esto y pues nos vemos en el próximo encuentro Actinver. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. ¿Listo? No. Sabemos.